Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren bien, les saluda su profesor Miguel Hernández, quien imparte la asignatura de Física en segundo grado en el Colegio Boston. Por razones de contingencia, les recuerdo tomar las precauciones necesarias, como lavarse las manos constantemente, tomar su sana distancia y cumplir con el resguardo en sus hogares. Por ello estaremos trabajando vía online o vía internet. En esta clase veremos algunos temas nuevos, y los cuales están relacionados con las actividades que entregarán durante la semana, y te ayudarán para resolver las actividades. Algunos de los temas o conceptos a trabajar son electricidad y magnetismo, la relación entre la corriente eléctrica y los campos magnéticos, la formación de ondas electromagnéticas y su relación atómica, por lo que el aprendizaje esperado se basa en describir la generación de electricidad, el comportamiento de las ondas electromagnéticas y como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo. Como primer subtema tenemos la relación entre electricidad y magnetismo. Para adentrarnos en el tema, comencemos con una breve historia, y que pueden leerla en la página 196 del libro de física. Para el siglo XIX se sabía que los rayos, al caer cerca de las embarcaciones, desorientaban las brújulas, por lo que ya no apuntaban hacia el norte. También se sabía que los objetos metálicos como cucharas y tenedores se imantaban si cerca de ellos caía un rayo. Recordemos que en 1800 Alessandro Volta mojó trapos con una solución salina y los colocó entre láminas circulares de dos metales diferentes, de manera alternada, es decir, un pedazo de cobre y un trozo de trapo mojado con una solución, un pedazo de zinc, otro trozo de tela, y al conectarse con un cable los extremos del cobre y zinc, estos generaron una corriente. He aquí los primeros indicios de la corriente eléctrica. En 1820 el físico danés Hans Christian Ørsted utilizó el experimento de Volta para una clase, y al conectar la pila se dio cuenta de que la aguja de la brújula que se encontraba en su escritorio dejaba de apuntar al norte. Atónito, volvió a conectar el cable y el fenómeno se repitió, lo que originó una serie de cuestionamientos y a su vez conocimientos sobre la electricidad y el magnetismo. Sabemos que los experimentos de Volta y Ørsted sentaron las bases de la electricidad y magnetismo. Además, también sabemos que la brújula es en realidad un imán. Entonces, contestemos las preguntas siguientes. ¿Qué tipo de objetos se afectan o interactúan con un imán? Otros imanes, por ejemplo, algunos metales, artículos electrodomésticos como celulares, computadoras, por citar un ejemplo específico, las pantallas. Ahora, ¿cuál es la causa por la que se generan los fenómenos descritos anteriormente? Esto se debe a la interacción entre la electricidad y el magnetismo. Bien, ¿podrían afirmar que entre la electricidad y el magnetismo existe una relación? Sí. ¿Por qué? Bueno, existe evidencia experimental de que se afectan mutuamente. Por ejemplo, la corriente eléctrica es capaz de alterar el campo magnético de la brújula. La razón de contestar las preguntas anteriores es para analizar el experimento. En la imagen se observa que al acercarse la brújula al alambre por el que circula una corriente eléctrica, se produce un efecto similar al que tendríamos si acercamos un imán a la brújula, debido a la interacción de los campos magnéticos. Recuerda que la aguja también está magnetizada. ¿Cuál es entonces la causa de que interactúe la corriente eléctrica y la aguja de la brújula?
Esta pregunta tiene respuesta en la teoría atómica. Un principio básico del magnetismo es que toda carga en movimiento produce un campo magnético. Así, si una carga eléctrica está en reposo, genera un campo eléctrico, pero en cuanto comienza a moverse, además, produce un campo magnético. Del experimento de Ørsted sabemos que existe una corriente eléctrica, y por tanta carga en movimiento de electrones, se generan dichos campos magnéticos. En otras palabras, todo conductor por el que circula una corriente tiende a generar un campo magnético asociado. Entonces, una corriente eléctrica genera un campo magnético. Ya lo sabemos. Visualicemos esto. El campo magnético se forma alrededor del cable de metal conductor. En un alambre recto, la dirección del campo es entonces circular, y la cual gira alrededor del mismo. Es fácil imaginarlo si usamos la regla de la mano derecha. Recordemos que la dirección de los electrones en la corriente eléctrica de un alambre salen del polo negativo y se dirigen al polo positivo de una fuente de voltaje. Imagina que tomas el alambre con tu mano derecha y cierras los dedos, a excepción del pulgar. Entonces elevas el dedo pulgar un poco. Este te va a indicar la dirección del campo magnético. Los dedos cerrados te van a indicar los círculos alrededor del alambre, y estos son los campos magnéticos que se generan. Ahora, si en vez de sostener recto el alambre, le das una vuelta formando circunferencias, este se considera un circuito circular. La corriente que circula formará el campo magnético en forma de semicírculos que entran y salen del circuito. Por lo que un alambre que forma una circunferencia y que transporta corriente se le llama espira. Como se puede observar en las imágenes, en una el alambre está recto y en la otra el alambre enrollado en semicírculos. El alambre enrollado da origen a una bobina. Si enredas el alambre en forma de hélice, haciendo circular la corriente, el campo magnético será muy intenso en el interior y en el exterior será más débil. Consideremos la función de un electroimán. A partir de la generación de la bobina, y la cual consiste en darle vueltas a un metal con un alambre conductor, por ejemplo el cobre de un clavo, al pasarle corriente se genera un campo magnético intenso dentro de la bobina. El resultado de esto es que el clavo de hierro no es magnético hasta que se encuentra en contacto con una corriente, por lo que el hierro es un material magnetizable, es decir, que puede adquirir las propiedades de un imán y puede atraer objetos metálicos. Sin embargo, no todos los metales son magnetizables. Los aislantes, por ejemplo, no lo son. Y entre los metales, algunos son menos magnetizables que otros. Entonces podemos representar el campo magnético con círculos que entran por un lado de la espira y salen por el otro. El circuito circular es en sí un imán. Al lado del circuito por el que las líneas de campo magnético salen es el polo norte, y al lado por el que las líneas del campo magnético entran es el polo sur. Según el modelo atómico de Bohr, los átomos que constituyen toda la materia están formados por núcleos, y los electrones se desplazan en órbitas alrededor de él. Los electrones se mueven alrededor del núcleo. No pueden mantenerse quietos y por lo tanto generan corrientes eléctricas que a su vez generan campos magnéticos. He aquí la razón por la que existe en muchos sentidos la atracción entre átomos y el magnetismo generado. Sin embargo, no todos los átomos pueden ser imanes, es decir, todos los materiales tienen átomos y cada átomo genera un campo eléctrico, aunque no todos tienen la capacidad de comportarse como un imán. La explicación es que los átomos no tienen propiedades como un imán porque los polos del norte no se encuentran en la misma dirección. Entonces tendríamos un material
que será magnético, pero no por su naturaleza. Pero si los polos norte de los imanes atómicos se orientan en la misma dirección, por lo tanto tendremos un imán magnético de manera natural. Si están desorientados o no se encuentran en la misma dirección, no se obtendrá un campo magnético natural. Algunos metales no tienen imanes atómicos orientados hacia la misma dirección y por ello no son magnéticos. Pero si un trozo de hierro, por ejemplo, se le acerca a un imán, es decir, un campo magnético, los imanes atómicos del hierro se orientan hacia una sola dirección y el trozo de hierro se magnetiza como le sucede al clavo en el electroimán. Por otra parte, los aislantes no poseen la propiedad de magnetizarse. Existen imanes naturales, lo cual significa que son magnéticos por sí mismos. En la antigua Grecia hay registros de estos materiales, como se puede apreciar con las observaciones de Tales de Mileto, el cual descubrió que cierto mineral tenía la propiedad de atraer algunos objetos y algunos metales. Dado el origen de este descubrimiento, precisamente en la ciudad donde se originó, Magnesia del Meandro, a esto se le llamó magnetita. Este es el origen del término magnetismo, que se refiere a los fenómenos magnéticos y lo que explican muchos fenómenos contemporáneos. El científico inglés Michael Faraday sentó las bases de una revolución energética mundial. Utilizó los experimentos de Ørsted y con base a ello hizo un experimento en el que introducía un imán entre la espira y el movimiento relativo del imán en el alambre generaba la circulación de corriente eléctrica. Con esto llegó a la conclusión de que el campo magnético se puede crear o se puede inducir en función de la corriente que traspasa por la espira. Este principio se le llamó inducción electromagnética. Bien. La corriente eléctrica que circula por el circuito será mayor entre más espiras tenga, aunque costará más trabajo, es decir, más energía, que tendría que introducirse al imán e ir a la bobina, debido a que cuando circula corriente por una bobina, ésta crea su propio magneto, que repele el imán. Gracias a la inducción electromagnética, tú, tenemos electricidad en nuestras casas, la cual proviene de una central, en la que hay un gigantesco generador de corriente. El movimiento del imán induce una corriente, pero a su vez también podemos generar corriente si en vez de mover el imán, movemos la espira. En los generadores de corriente se mueve un conjunto de enormes espiras, por medio de turbinas que necesitan otra fuente de energía, por ejemplo la hidráulica, geotérmica, etc. Las turbinas activan las espiras entre campos magnéticos muy grandes y hacen circular enormes corrientes a través de ellas. Esta corriente es la que sale de las centrales eléctricas y llega hasta tu casa. Las redes generales de distribución eléctrica conducen grandes cantidades de energía eléctrica y trabajan a voltajes altos, de miles de voltios, que se reducen mediante transformadores. También hacen uso de la inducción electromagnética para que puedan funcionar. Y a partir de lo ya mencionado, chicos, todos estos conceptos y las investigaciones al respecto han beneficiado a la humanidad. Como por ejemplo, un aspecto importante son las ondas electromagnéticas, gracias a las cuales se han desarrollado las tecnologías modernas como los teléfonos celulares, el internet, y lo cual ustedes lo pueden visualizar en sus casas. Esto a su vez también ha favorecido a proyectos científicos que posibilitan a conocer las características del universo. Ahora, las ondas electromagnéticas son una combinación de campos eléctricos y magnéticos, es decir, que se presentan a la vez los fenómenos eléctricos y magnéticos. Pero, ¿de dónde provienen? ¿Tienen alguna idea?
Este es el momento de relacionar la teoría atómica con la naturaleza de las ondas electromagnéticas. Cuando revisamos el modelo más aceptado del átomo, dijimos que los electrones saltan de órbitas al recibir cierta cantidad de energía y al regresar a su órbita emiten energía en forma de luz. Aunque en realidad emiten ondas electromagnéticas y la luz es una onda electromagnética. Es decir, que la energía de estas ondas depende de qué tan grandes sean los saltos de los electrones. Si un electrón salta entre órbitas cercanas, la energía será menor, y cuando la hace entre órbitas más lejanas, pues la energía sería mayor. Como los electrones son cargas eléctricas, estos generan campos eléctricos. Al desplazarse, generan campos magnéticos, lo que constituyen las ondas electromagnéticas. En general, cualquier carga con un movimiento acelerado produce este tipo de ondas. Ustedes pueden imaginar, al lanzar una piedra en el agua, ustedes van a observar que se genera una serie de círculos alrededor del impacto. Entonces, estos son ondas. Claramente ustedes las pueden visualizar. Pero, por ejemplo, ya en el contexto de física, una forma de emitir o de recibir la señal o las ondas está dado a partir del uso de las antenas de estación, por ejemplo, en su televisor. ¿Sí? Si ustedes pueden ver en sus techos, verán que hay muchas recepciones, muchas antenas con las que ustedes pueden ver su televisión y ver cualquier canal. Entonces, estos son receptores que están captando las señales electromagnéticas. Ahora, ustedes lo pueden visualizar. Dado que existen cargas en movimiento, el efecto es la generación de ondas electromagnéticas que se propagan por el aire. En realidad, ustedes pueden mandar un mensaje de su celular sin visualizar que estas ondas electromagnéticas se están propagando en el aire. Alrededor de ustedes hay muchas ondas electromagnéticas que están llegando a diferentes receptores. Para captar las ondas electromagnéticas, como habíamos dicho, necesitamos un receptor. En el caso de las ondas que se emiten desde las antenas de una estación de televisión o una antena de televisión doméstica, estas son captadas por el viaje que realizan en el aire, y a su vez también nos puede permitir ver imágenes, claramente sus televisores. Entonces, cuando tenemos las ondas electromagnéticas con frecuencias muy cortas y por tanto poca energía, estas ondas son consideradas dentro de las señales de radio y televisión. También existen ondas con frecuencias muy grandes, y a estas le pertenecen las ondas provenientes de los rayos gamma de los elementos radiactivos, por ejemplo. Todas estas ondas electromagnéticas se propagan con la misma rapidez que en el vacío, en el cual es cercano a los 300.000 kilómetros sobre segundo. Por otra parte, las ondas electromagnéticas también tienen su clasificación, y a esto se le conoce como espectro electromagnético. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos en esta diapositiva en los que hacemos referencia precisamente a estos espectros. Y el espectro está en función, o la clasificación se va a dar en función de la longitud de onda y de la frecuencia de cada una de estas. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, tenemos desde un edificio hasta un núcleo atómico. Y si ustedes observan, si empiezan desde los edificios, se van a dar cuenta que la longitud de onda es mayor, es más amplia. ¿Sí? Pero si ustedes observan el núcleo atómico, se van a dar cuenta que la longitud de onda es menor. A su vez, esto también está relacionado con la frecuencia. Si ustedes observan, un edificio manifiesta una frecuencia de 10 a la 4. En el caso del núcleo atómico tenemos 10 a la 20. Ahora bien, haremos entonces
Como parte final, un resumen de esta presentación. Existe una relación muy estrecha entre la electricidad y el magnetismo, lo que da origen a fenómenos electromagnéticos. Otro punto es, los campos magnéticos pueden ser creados por el paso de corriente. Y además, estos campos magnéticos pueden generar corriente. Se sabe que diferentes metales como el hierro pueden ser magnetizados. Y la generación de energía eléctrica, así como su transmisión, se lleva a cabo mediante turbinas, bobinas, el generador como tal y los transformadores. Y además, las ondas electromagnéticas se pueden clasificar según su espectro magnético. Bien, entonces, les agradezco. Muchas gracias.